finalizar, hablaremos acerca del proceso clínico. Primero tenemos una femenina de un día de nacida, con una madre de 24 años, aparentemente sana, producto de una tercera gestación obtenida mediante una cesárea, y la madre refiere haber tenido una infección de vías urinarias tratada con antibióticos no especificados. Ahora hablaremos acerca de los antecedentes perinatales. La madre acudió al hospital con 28 semanas de gestación, con un dolor tipo cólico intermitente desde hace 7 días en el hipogastrio. Este dolor está acompañado de abundante salida de líquido transparente transvaginal. A esta paciente se le indicó reposo absoluto, se le envió antibióticos y glucocorticoides, que estos tienen el fin de modular la síntesis de proteínas que hacen parte del surfactante, disminuyen el edema y generan una inducción en los receptores de los neumocitos tipo 2, que son encargados de segregar o secretar ese surfactante. A pesar de esto, la paciente volvió al hospital con 29 semanas y tuvo una cesárea, y obtuvimos un producto de sexo femenino con 1150 gramos de peso, y en la escala de Apgar 4/7 y en la de Zillmer-Anderson 6. A la valoración neonatal se observa flacidez y cianosis generalizada acompañada de dificultad respiratoria y bradicardia. Se realizaron reanimación acompañada de suministro de oxígeno, mas sin embargo no tuvo mejoría. Por esta causa se dio apoyo respiratorio con bolsa de válvula tipo mascarilla, generando una mejoría en la coloración y la frecuencia cardíaca de la paciente, siendo de 100 pulsaciones por minuto, y a pesar de esta mejoría en la coloración y la frecuencia cardíaca, continuó la dificultad respiratoria y la hipoventilación pulmonar. A causa de esto, se tomó la decisión de intubar a la paciente y remitirla a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Continuando con la valoración física, encontramos a la paciente con una cánula orotraqueal con signos de aleteo nasal. Ya mi compañera explicó en la fisiopatología el porqué del aleteo nasal, y esto está muy relacionado con la broncoconstricción y con la presencia de líquidos dentro de los pulmones. También se observa disociación abdominal y tiraje intercostal. Esto por el esfuerzo que hace la paciente al intentar respirar. Y finalmente un quejido respiratorio, que también hace parte de la valoración de la escala de Silverman y Anderson. Encontramos a una paciente con una temperatura adecuada, una talla adecuada, un perímetro cefálico sin alteraciones, una frecuencia cardíaca mejorada y una frecuencia respiratoria también mejorada para los valores normales en un neonato. En los campos pulmonares encontramos hipoventilación generalizada y presencia de estertores de manera bilateral, una hipoactividad y una flacidez generalizada en la paciente, y encontramos una piel fina, lisa, con ligera cianosis periférica y pérdida de integridad. Ahora vamos a explicar el porqué del puntaje obtenido de la paciente en la escala Apgar y Silverman-Anderson, que estas escalas evalúan qué tan grave o si hay una presencia de una dificultad respiratoria en neonatos. En esta escala de Apgar evaluamos apariencia, pulso, gestos, actividad y respiración. Vemos que la paciente tiene una cianosis al inicio periférica y tenía una frecuencia después de la reanimación de 100. Por esto, aquí en la apariencia seleccionamos la cianosis, dándonos un puntaje de 0. En la frecuencia cardíaca mayor a 100, y en los gestos vemos que la paciente tenía hipoactividad, así que concluimos que la paciente no tenía gestos. Y en la actividad también
podemos concluir que por su hipoactividad o esa referencia en la valoración física, definimos que ese puntaje va a ser C. Y en la respiración, con el aleteo nasal y el quejido respiratorio y el tiraje intercostal, pues definimos que hay un esfuerzo respiratorio efectivamente, y esto nos da un 4/7, donde encontramos una dificultad moderada respiratoria. Ahora evaluaremos la escala de Silberman y Anderson, encontrando que no hay ninguna disociación tóraco-abdominal, pero sí hay una retracción intercostal evidenciada con el tiraje intercostal. No hay una retracción sifoidea, pero encontramos un aleteo nasal marcado y un quejido respiratorio audible al oído. Dentro de los puntajes y la interpretación de estos, de 4 a 6 puntos, encontramos una dificultad respiratoria moderada. Es decir, que ambas escalas están de acuerdo en que pues, nuestro paciente tiene una dificultad respiratoria moderada. Ahora vamos a hacer la comparación de los signos vitales, los resultados de exámenes y imágenes diagnósticas. Primero vamos a tener estos valores de la paciente después de la reanimación y de la mejoría que tuvo la paciente con la intubación, ¿cierto? Esta frecuencia cardíaca aparece de 130 pulsaciones por minuto y los valores de referencia dicen que es normal de 120 a 160 pulsaciones por minuto, es decir, que nuestra paciente se encuentra en los rangos normales. En la frecuencia respiratoria, lo normal es de 40 a 60 respiraciones por minuto, y nuestra paciente tiene 45 respiraciones por minuto y tiene una temperatura de 36,5, siendo normal o valores de referencia 36,1 a 37. Ahora pasaremos a la gasometría, encontrando que el pH está alterado, está disminuido, y concluimos que el paciente puede tener una acidosis. Esto vamos a acompañarlo y vamos a definir si es una acidosis respiratoria o metabólica, dependiendo de los valores que lo acompañan, ¿cierto? Entonces encontramos que la presión de dióxido de carbono está aumentada notablemente, la presión de oxígeno está disminuida y la saturación de oxígeno está por debajo de los rangos normales, y el dióxido de carbono también se encuentra disminuido. Esto nos quiere decir que el paciente o la paciente tiene una acidosis respiratoria. Ahora compararemos dos imágenes diagnósticas que son radiografías torácicas en neonatos. En su lado derecho encontraremos una radiografía torácica de un neonato sin alteraciones pulmonares. Y aquí está nuestra paciente. Vemos que los espacios intercostales están notablemente disminuidos y hay un infiltrado reticular y este es el que genera ese estertor que habríamos hablado en la valoración física. Y para concluir nuestro caso clínico, hablaremos acerca de la evolución y el tratamiento de nuestra paciente. A esta paciente se le indicó un tratamiento pulsoimpactante con una respuesta satisfactoria, es decir, que mejoró. Y un día después, esta paciente presentó una mejoría ventilatoria y pasó de una calificación, un puntaje en la escala de Silberman y Anderson de 6 a 1. Esto porque aún tenía ese tiraje intercostal. Y finalmente los campos pulmonares se encontraron con una adecuada ventilación y disminuyeron estos estertores y crepitantes en ambos campos pulmonares, y aumentó la saturación muchísimo al 90%.